Hollywood está lleno de actores con carreras de todo tipo. Al fin y al cabo, solo unos pocos elegidos llegan al estrellato, así que es normal encontrarse con carreras tan variadas como diferentes. Uno de los casos más extraños es el de este señor. Bueno, en realidad este señor. ¿Lo habéis pillado? Los inicios de Edward Norton son lo más salvaje que hemos visto en las últimas décadas. Su aparición en la industria es como coger una Coca-Cola cualquiera y echarle un Mentos. Una explosión repentina y brutal. Tan brutal que su primer papel le vale una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto. Pues desde ese debut, en 1996, son casi 30 años de altibajos muy marcados. Ojo, los puntos altos son muy altos. Papelones en películas que ya son clásicos del cine y el reconocimiento como uno de los mejores actores de su generación. Pero los puntos bajos... los puntos bajos también son muy bajos. Un perfeccionismo que ha acabado mal en más de una ocasión, fama de insoportable y discusiones con algunos de los directores más relevantes de los últimos años. Y juntándolo todo, el sabor agridulce con un actor que, siendo buenísimo, parece haberse autosaboteado antes de alcanzar todo su potencial. Sin más preámbulos, acompañadme a conocer la extraña carrera de Edward Norton. Señores, el vídeo de hoy es uno de los buenos, de los que vienen con potenciador de sabor. Todos conocéis a Edward Norton, y si no, aquí lo tenéis. Sin ser uno de los grandes nombres de la industria, de esos que llenan salas y mandan en las carteleras, es un actor al que mucha gente le tiene un cariño enorme, yo incluido. La verdad es que como actor es muy fácil cogerle cariño al bueno de Edward, porque aparece en unas cuantas películas de esas que te marcan como espectador. Ni siquiera películas mencionadas como dentro de las mejores. Pero es un actor protagonista en muchas de esas películas que son fáciles de ver una y otra vez. Por eso nos cae tan bien a muchos. Porque a lo mejor hemos visto 4 o 5 películas suyas, ninguna más. Pero esas 4 o 5 las hemos visto muchas veces. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque Edward Norton, más que ser un actor de grandísimas películas, que ojito, también, creo que es un actor de películas muy revisionables. Las dos caras de la verdad, Primal Fear para los fans de la versión original, es su debut y el ejemplo perfecto de esta idea. Si un día vas por la calle y te para la tía del microfonillo de Letterboxd para que le digas tus 4 favoritas, no le dirás Primal Fear. Pero Filmote, ¿qué tontería es eso de las 4 favoritas? Sí, hazte el digno ahora, como si no supiéramos que lo ensayas en la ducha. Pero Primal Fear, sin ser un peliculón histórico como os digo, es todo lo que está bien en el mundo. Una trama que engancha, actuaciones espectaculares y un buen giro de guión. Un tipo de película que siempre entra muy bien porque son fáciles de ver y se disfrutan las veas una vez o 200. Entonces Edward Norton era un chavalín de 27 años que en su primer trabajo en la industria dejaba su primera gran actuación. Como decía al principio del vídeo, una actuación tan buena que le vale una nominación al Oscar a Mejor Actor de Reparto en su debut. Es verdad que lo pierde contra Cuba Gooding Jr. por Jerry Maguire, pero lo de Primal Fear es un arranque de carrera espectacular, con un papel en el que Norton demuestra que sus actuaciones pueden esconder varias capas de complejidad. En serio, vaya peliculón es Primal Fear. Si no la habéis visto, estáis tardando. Entonces, después de dar la sorpresa con semejante debut, llega uno de los tramos más salvajes de la trayectoria de un actor en la historia del cine. Si estáis de pie, sentaos porque esto es fuerte. Entre 1996 y 1999, Edward Norton protagoniza Primal Fear, American History X y El Club de la Lucha. 3 clasicazos del cine moderno y el bueno de Edward las protagoniza casi una detrás de la otra. Bueno, y por no mencionar que en esos años también hace El escándalo de Larry Flint, Todos dicen I love you de Woody Allen y Rounders.
Os recuerdo que todo esto es en un plazo de 3 años. El nivel de las películas era tan alto y el plazo de tiempo tan breve que era imposible no pensar que ahí había un proyecto de actor de los grandes. De los grandes de verdad. Entonces llegamos a los 2000 y con el cambio de siglo parece que el efecto Edward Norton empieza a bajar. Es verdad que en esa primera década del siglo XXI tiene algunas películas dignas de mención, como Frida, El dragón rojo, La última noche, El ilusionista o El velo pintado. Incluso Hulk, que os guste más o menos, sigue siendo una colaboración con Marvel. Pero la verdad es que en estos años ya hay muchísimas películas que son pura paja. Películas que, sin ser malísimas, demuestran que el nivel de sus proyectos cayó bastante. Como digo, son películas decentes, pero cabría esperar bastante más de un actor que en un plazo de 3 años hizo 4 o 5 clasicazos del cine moderno. Lo más triste de todo esto es que parece que existe una explicación muy coherente para entender este bajón, y no tiene nada que ver con el talento o con lo que se ve en la pantalla. Pero enseguida llegamos a esto. Dejadme acabar el repaso a la trayectoria de Edward Norton con estos últimos años. Porque siendo la primera década de los 2000 bastante decepcionante para lo que fueron esos 3 años a finales de los 90, es verdad que hay un par de películas que son chispazos de genialidad. Recordatorios de lo que podría haber sido un mundo en el que Edward Norton protagoniza las mejores películas. Lo más destacable es su relación con el que ha acabado siendo el director de su vida, Wes Anderson. Con un protagonismo bastante diferente entre los proyectos del director del Rosita Pastel y La Simetría, cabe decir que ha actuado en casi todas las películas recientes del director. Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest, La Crónica Francesa o Asteroid City. Incluso como doblador en Isla de Perros, una de las mejores películas de animación de los últimos años, y la disculpa pública de Edward Norton por solo 2 años antes haber participado en La fiesta de las salchichas. Por supuesto, también hay que mencionar su papel en Glass Onion, una buena película en una de las sagas más frescas de los últimos años. Pero sobre todo hay que destacar la que, en mi opinión, es su mejor película del siglo XXI, Birdman. Y digo que hay que destacarla porque es una película maravillosa, pero también por todo lo que conlleva su interpretación. Llegamos pues a la parte más jugosa del vídeo, el buen chisme, que sé que os encanta. ¿Cómo se explica este bajón? ¿Cómo se pasa de uno de los inicios de carrera más impactantes de la historia de Hollywood a hacer 4 o 5 películas realmente buenas en un plazo de 20 años? Está claro que por talento no es, porque Edward Norton ha demostrado decenas de veces que como actor hay pocos mejores. Permitidme pues que tome el ejemplo de mi querido Barney Stinson y os hable de esta escala. Sí, la escala que Barney utilizaba para hablar de sus relaciones, yo la voy a usar para explicaros la carrera de Edward Norton. Por si no estáis familiarizados con la serie, esta es la escala. Muy por encima, lo que decía Barney es que una mujer merecía la pena siempre que el punto se ubicase por encima de la línea amarilla. Para estar así de crazy, se tenía que estar así de hot. Lo entendéis, ¿verdad? No tiene mucho misterio. Pues con los actores es un poco lo mismo, aunque en este caso el hot sería lo buenos actores que son. Su talento, básicamente. Si un actor no es muy bueno, no puede permitirse montar demasiados líos, pero si es así de bueno, puede ser el mayor gilipollas de la historia y estará justificado. Pues el problema de Edward Norton es que se quedó en este punto de la escala. Siendo un actor buenísimo, empezó a cansar a todos los que trabajaban con él y se ganó la fama de tío insoportable al que nadie quería aguantar. Ojo, por su talento se podía permitir ser insoportable, pero se acabó pasando hasta el punto que dejó de contar para muchos de los grandes proyectos, porque básicamente su trabajo no compensaba el coñazo de aguantarle cada día en los rodajes. Para respaldar este punto hay algunas historias que son, cremita. Si no las conocéis, coged palomitas porque merece la pena.
La primera gran losa en la carrera de Edward Norton es precisamente la película que le da su única nominación al Oscar a Mejor Actor, American History X. Una vez grabada la película, Tony Kaye, el director, se tiró más de un año en procesos de edición y montaje. Durante ese proceso, Edward Norton le compartía su punto de vista sobre diferentes aspectos de cómo debería quedar la película. Una actitud que puede parecer bastante pedante, pero podríamos pensar que simplemente es un actor intentando compartir su visión. Bueno, el problema es que Edward Norton se lo tomó de una manera, vamos a decir, personal. El tío, que parece que se aburría en su casa, juntó un día todas las notas que le había dado a Tony Kaye, el director de la película, y pensó algo como: joder, ¿y por qué no hago mi propio corte de la película? Y lo hizo. Lo más gracioso aquí es que su corte, 20 minutos más largo que el de Tony Kaye, acabó siendo el elegido. Creo que esta historia, tan extraña que suena hasta surrealista, deja sobre todo un hecho bastante revelador. No es buena señal que un actor que lleva 2 años en la industria trate de imponer sus ideas de una manera tan brusca. Más allá de la calidad del corte de cada uno, es bastante feo que desautorices de esa manera al director de una película. Al líder del proyecto, una persona que ha confiado en ti para que des vida a sus ideas y con la que en teoría aceptabas trabajar de manera voluntaria con el deseo de representar esa idea original. Por si fuese poco, también son famosas sus discusiones con David Fincher en el set del Club de la Lucha. Unas discusiones que conllevaban largas interrupciones del rodaje porque Norton y Fincher no se ponían de acuerdo con el tono de la película. Pero os lo explica mejor David Fincher. Creo que Edward Norton tenía esta idea de asegurémonos de que la gente se dé cuenta de que esto es una comedia. Hablamos sobre esto ad nauseam. Existe un humor muy servil que dice, guiño guiño, no te preocupes, es todo con buena intención. Mi gran objetivo era no hacer ese guiño. Lo que queríamos era que la gente se preguntase, ¿están apoyando esto? Todo esto se volvió a repetir en el rodaje del Dragón Rojo, con Edward Norton llegando al set de grabación con reescrituras del guión original y exigiendo que la película debía seguir el rumbo que él marcaba. Son actitudes demasiado graves para prácticamente cualquier actor, por muy bueno que sea, pero en el caso de Edward Norton cada vez se hizo más fácil dejarle de lado porque simplemente no compensaba darle las riendas de una película. El clímax de todo esto, por supuesto, es el rodaje del Increíble Hulk. No sé cómo pasan estas cosas, pero en cualquier desastre mundial siempre acaba apareciendo esta película. Una vez más, Edward Norton, actor por castigo pero guionista frustrado, sacó a relucir sus dotes de escritor. Reescribió prácticamente todas las escenas de la película, pero el gremio de escritores de América no le atribuyó ninguna autoría, porque en palabras del gremio no modificaba sustancialmente el trabajo de Zak Penn, el guionista original. La respuesta de Norton fue negarse a promocionar la película. En fin, el día más tranquilo de Edward Norton en los 2000. Quiero cerrar este vídeo con un tono positivo, porque sí, Edward Norton se pasó de listo varias veces. Más de las que nos gustaría contar. Pero aquí somos partidarios de las segundas oportunidades, y yo elijo creer en el bueno de Edward. En 2014 Edward Norton apareció en Birdman, una de las películas más importantes de su carrera. Como os digo, es un peliculón que tenéis que ver, pero lo importante hoy es el papel de Norton. En Birdman, Edward Norton es Mike, un actor de teatro obsesionado con la autenticidad artística y con un perfeccionismo arrogante. No sé si os suena. Esto no está confirmado de manera oficial por nadie, pero mucha gente piensa, y yo también elijo creer, que Edward Norton interpreta el papel de manera autoparódica. Básicamente admitiendo errores pasados y quitándole hierro a una situación que es eso, pasado.
Porque la realidad es que la carrera de Edward Norton no ha llegado a ser lo que apuntaba a esa explosión de finales de los 90. Siendo un actor que aún nos tiene que regalar unas cuantas buenas películas más, no parece que vaya a volver a tener papeles del estatus de American History X, El Club de la Lucha o incluso Primal Fear. Aún así, es un actor importantísimo en el Hollywood moderno y asentadísimo en proyectos de cierto renombre, incluso en la mayoría de películas de un pedazo de director como Wes Anderson. Desde luego, la carrera de Edward Norton no es un fracaso ni mucho menos. Sigue siendo el protagonista de algunas de las películas más carismáticas de los últimos 30 años. Pero sí queda ese sabor agridulce de un actor que apuntaba tan alto que quizás con una actitud distinta nos habría dejado aún más peliculones. Porque se siente raro decir que Edward Norton lleva casi 2 décadas sin ser uno de los grandes nombres de Hollywood. Y eso es así porque sus primeros años fueron realmente especiales.